García López. Es egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hizo su especialidad de traumatología en el Hospital General Dr. Manuel Guía González del 2006-2010 en la Ciudad de México. El del carpo. ¿Qué es el síndrome del túnel del carpo? Pues no es otra cosa que la compresión del nervio mediano a ese nivel. ¿Ok? Es una de las neuropatías compresivas, o es la neuropatía compresiva más frecuente. Se presenta más frecuentemente en pacientes entre los 40 y 60 años. Afecta del 4 al 5% de la población general y está asociada, esto es importante, a actividades laborales. Afecta más a mujeres 7 a 1 y el 50% es bilateral. Aquí, cuando hablamos de que es bilateral, es importante descartar cuando tenemos la patología en ambas muñecas una compresión más proximal a nivel de la columna cervical. Bueno, ¿de dónde se forma el nervio mediano? El nervio mediano se forma de las raíces nerviosas C5, C6 y C8, T1, que ambas forman el tronco superior y el tronco inferior, dan raíces anteriores, de ahí dan el fascículo lateral medial y el fascículo lateral da una rama, el fascículo medial da otra y de ahí se forma el nervio mediano. Ok, el túnel del carpo no es otra cosa que un canal fibroso por donde pasan estructuras tendinosas y el nervio mediano. ¿Qué tendones pasan? Pasan los flexores profundos de los dedos, los flexores superficiales y el flexor largo del pulgar. La estructura más superficial que vamos a tener es el nervio mediano. El túnel del carpo, la parte dorsal y las partes laterales se componen solo por hueso, que son de todos los huesos del carpo, y la parte polar o la parte palmar se encuentra un ligamento que es el ligamento transverso del carpo. Este ligamento va del pisiforme al tubérculo del escafoides y del hueso ganchoso al tubérculo del trapecio. Más o menos mide como 2 centímetros y de grosor mide entre 1 y 2 milímetros. Ok, híjole, no se ve muy bien. Esto es importante. El nervio mediano, aquí está abierto el túnel del carpo. El nervio mediano, al pasar el túnel del carpo, da todas sus ramas digitales para la sensibilidad de los dedos, ¿sí? Y da, previo al túnel del carpo, una rama bien pequeñita que sale aproximadamente del pliegue flexor de la muñeca, como 5 centímetros, y esta ramita, apenas no sé si la alcanzan a ver, esa ramita pequeñita, es una rama cutánea del nervio mediano que inerva la eminencia tenar. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos sospechando un síndrome del túnel del carpo y nosotros tenemos parestesias o alteraciones en la eminencia tenar, entonces ya no es un síndrome del túnel del carpo, hay que buscar una compresión más proximal, porque no tiene por qué estar afectada esta ramita que no pasa a través del túnel del carpo. ¿Okay? El nervio mediano está irrigado por el arco superficial que lo forma la arteria cubital, tanto proximal como distal, por ramas recurrentes, y parte de la arteria radial. ¿Okay? Este es el arco palmar superficial. Este es muy importante tenerlo en cuenta porque al realizar una cirugía en el túnel del carpo es muy importante evitar la lesión de esta zona. Que tenemos aquí es la rama recurrente. Una vez, este es el ligamento transverso. En cuanto pasa el nervio mediano, el túnel del carpo da una ramita bien pequeñita. Esa ramita es una ramita motora y es la rama motora de los músculos inervados por el mediano a nivel de la eminencia tenar, que no todos los músculos
de la eminencia tenar están inervados por el nervio mediano. Eso también es bien importante. Los músculos del pulgar, el aductor del pulgar está inervado por el nervio cubital. La zona inervada por el nervio mediano, como ya dijimos, esta zona es inervada por la rama cutánea. Esta zona es inervada por las ramas que se dan al pasar el túnel del carpo, que es el primero, segundo, tercer dedo y la mitad del cuarto dedo, la mitad radial. Y parte del torso de esos mismos dedos. Y aquí viene lo complicado. Hay comunicaciones entre los nervios cubital y mediano a nivel de la mano. Y esto nos puede provocar que el paciente no tenga los síntomas característicos de un túnel del carpo o las zonas inervadas por el nervio mediano, que no sea característico como lo vimos anteriormente, que inerve el primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto. No siempre es así. Lo que pasa es que tenemos esta que se llama Reich-Caniou, que está en el 83% de la población, nos da una rama pequeñita de la rama profunda del nervio cubital, que la rama profunda es la rama motora, y nos da una ramita a la rama motora del nervio mediano. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener una compresión muy severa en el nervio mediano y no tener hipotrofia de la eminencia tena, porque nos está ayudando el nervio cubital a darle inervación. Y aquí, que es la de Berrettini, se llama, que está presente en el 70-90% de la población, tenemos una rama sensitiva que va de la rama superficial del nervio cubital a la rama que va al tercer dedo del nervio mediano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los síntomas en un síndrome del túnel del carpo que tengamos solo del primero y del segundo dedo puede ser por esta anastomosis, ¿sí? Que el nervio cubital nos está dando inervación también al tercer dedo. La presión dentro del canal del túnel del carpo debe ser siempre inferior a 30 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si nosotros extendemos la muñeca o flexionamos la muñeca? Que es una de las pruebas diagnósticas para el síndrome del túnel del carpo. Aumentamos la presión dentro del túnel hasta 90 o 100 milímetros de mercurio, y eso hace que provoquemos los síntomas del túnel del carpo. Dentro de las causas, pues son muchas, las que afectan el contenido, o sea, todo lo que hay dentro del túnel, o lo que afecta el contenedor, que es todo lo que está afuera. El contenido, pues es la tenosinovitis, el embarazo. El embarazo es muy importante que tengamos en cuenta que se resuelve esa patología de manera, una vez que tienen al bebé, se resuelve solita esa patología, no hay que hacerle nada a la embarazada. Generalmente, 1 o 2 meses después del embarazo se quita el síndrome del túnel del carpo. ¿Qué pasa? Pues aumenta el contenido líquido dentro del túnel y entonces presenta una presión el nervio mediano, que es la estructura que más sufre dentro del túnel. Las hemorragias, anormalidades musculares, que hay músculos que tienen vientres musculares hacia adentro del túnel y eso es de manera aberrante. La obesidad, amiloidosis, artritis reumatoide o tumores. Las que afectan al contenedor pues son las exostosis ósea, disminución congénita del canal carpal. Hay pacientes que tienen una tendencia congénita a presentar el túnel del carpo y son aquellos pacientes que tienen. Hay que usar siempre un manguito de isquemia para ver que no lesionemos ninguna estructura y siempre usando antibiótico profiláctico. Hay varias técnicas, muchísimas técnicas abiertas, hay un montón. Mínimas invasivas y técnicas endoscópicas. La elección de la técnica depende de los criterios de elección del cirujano, de la severidad. Por ejemplo, pacientes que tienen un síndrome del carpo
severo, en la cual ya tenemos hipotrofia de la eminencia tena, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que revisar el nervio. Si el nervio requiere hacerle una liberación o una epineurolisis, pues se tiene que hacer, y eso no lo podemos hacer por técnicas pequeñas o mínimas invasivas. Dependiendo de la etiología, pacientes que tengan, por ejemplo, artritis reumatoide, hay que abrirlos todos, porque generalmente va a requerir que le hagamos otras cosas ahí, como una sinovectomía. Y la disponibilidad de material siempre es importante, porque para hacer otras técnicas tenemos que tener material especial. Dentro de las técnicas abiertas clásicas pues existen muchas incisiones. Hay incisiones transversas, incisiones longitudinales en S, en Z, algunas cruzan el pliegue palmar de la muñeca, algunas otras no. Siempre si vamos a pasar el pliegue, cualquier pliegue de la piel en nuestro cuerpo tiene que ser de manera oblicua, no podemos pasarla de manera longitudinal porque vamos a provocar una contractura en flexión de esa articulación. Dentro de la técnica abierta siempre vamos a marcar, es bien importante hacer un marcaje antes de la cirugía para saber dónde es donde vamos a hacer la incisión. Hay una línea que se llama línea de Kaplan que va al abducir el pulgar, tomamos el borde cubital del pulgar y tocamos el gancho del ganchoso y vamos a pintar una línea a ese nivel. Eso nos va a dar el borde distal del túnel del carpo. Y vamos a pintar otra línea que va del borde radial del cuarto dedo hacia el gancho del ganchoso que pase paralelo a él. Y en esa zona vamos a realizar el corte del retináculo flexor. ¿Ok? Podemos hacer la incisión a nivel del pliegue de la eminencia tena, pero el corte del retináculo se va a hacer más o menos a este nivel, que es donde nos marca esta línea. Y entonces es importante también la línea de Kaplan para evitar lesión del arco palmar superficial. Una vez abierto el túnel del carpo, vamos a ver las estructuras internas, en la que vemos el nervio mediano, que es el más superficial, y a los lados y dorsal, todos los tendones flexores. Es importante siempre ver esto. Hay pacientes que se operan con técnicas abiertas, con médicos que tienen poca experiencia, y cuando nosotros lo operamos, porque el paciente sigue con síntomas, nunca abrieron el ligamento transverso. ¿Ok? Entonces siempre es importante ver las estructuras. La técnica mini open, que esta se hace en pacientes que nada más se les va a realizar corte de ligamento transverso y nada más, no vamos a quitar tumores, no vamos a hacer nada más. Es una incisión igual, siempre se van a pintar las líneas y vamos a hacer una incisión de aproximadamente 1.5 centímetros a 2 centímetros a nivel del túnel del carpo. Se va a cortar el ligamento transverso y se va a cortar también la fascia antebraquial, que también parte de la compresión a nivel del nervio mediano puede ser la fascia antebraquial. ¿Ok? Y aquí estamos viendo el ligamento transverso, y aquí ya se ven, como les digo, las estructuras internas del túnel. Y la incisión va a quedar así de pequeñita, pacientes que nada más vamos a hacerle el corte del ligamento transverso, no se requiere más. Y la técnica endoscópica, que es la técnica de Agui, esta técnica se hace el corte a nivel del pliegue de la muñeca, un corte transverso aproximadamente del codo, a nivel del canal de Bullón o a cualquier nivel, al túnel del carpo. En esa zona le vamos a hacer un rascado al paciente y vamos a hacer la misma prueba, vamos a hacer lo mismo, vamos a pedirle que haga rotación externa y nosotros le vamos a hacer vamos a hacerle una resistencia, y se supone que va a perder fuerza el brazo que está lesionado, ¿sale? Y eso lo que dicen es que genera un silencio neurológico, lo que produce la pérdida de fuerza del paciente para la rotación externa. Y esta tiene una sensibilidad del 49 al 84%.
hay que buscar la sensibilidad en la zona del mediano. Generalmente lo que vamos a hacer es buscarlo en el segundo dedo. ¿Por qué? Porque el segundo dedo es la zona en la que no hay alteraciones porque esté ayudado por el nervio cubital y el nervio mediano. El segundo dedo es puramente inervado por el nervio mediano. Entonces, está la prueba de Weber, que es la discriminación a 2 puntos. Si tenemos una sensibilidad mayor a 6 milímetros, es una sensibilidad patológica. Y la prueba de presión de Von Frey, que es la presión de monofilamento. Nosotros vamos a colocar monofilamentos de diferentes grosores hasta saber cuál es el que el paciente siente. Ok, la prueba muscular. Aquí lo que vamos a buscar es probar el abductor del pulgar, ok, que es el que podemos nosotros valorar de manera pura. Entonces vamos a valorar la abducción del pulgar para ver qué tanta fuerza tiene comparado siempre con la mano contralateral. Y en las patologías muy severas vamos a encontrar esto, que es una hipotrofia de la eminencia terna o una atrofia completa. La electromiografía. La electromiografía se dice que no es indispensable si nosotros tenemos una forma típica del túnel del carpo. ¿Sí? Si nosotros, el túnel del carpo es más que nada clínico. Si nosotros tenemos una forma típica, no es necesario hacer una electromiografía. Pero si nosotros tenemos una duda diagnóstica que el paciente podría tener una compresión en otro nivel, entonces hay que pedirle una electromiografía. Antes de una intervención quirúrgica, eso es importante porque nosotros, si pensamos operar al paciente, normalmente tenemos que tener una evidencia, no solo clínica, sino también con estudios de que el paciente sí tiene el síndrome del túnel del carpo. ¿Ok? Entonces, si pensamos operarlo, pues hay que hacerle una electromiografía. Y en caso de enfermedades ocupacionales, que también es importante. La electromiografía tiene una sensibilidad del 54%, que es muy baja. Prácticamente la mitad de los pacientes se diagnostican con electromiografía. ¿Sale? Y una especificidad que es alta. Paciente que sale normal es paciente que está normal. ¿Sale? Y si nosotros encontramos una velocidad de conducción nerviosa dentro del túnel menos de 40 metros por segundo, eso habla de que el nervio está afectado a ese nivel. ¿Cuáles son las ventajas de la electromiografía? Que nos dice si hay pérdida axonal o si hay una desmielinización. Nos da el grado de pérdida axonal y de la continuidad axonal, y algo muy importante es, si una vez que se operó el paciente, nos dice si el paciente presenta datos de reinervación o no, y si presenta pérdida axonal continua. Las desventajas, una que es operador dependiente, entonces puede que el mismo operador nos dé datos erróneos y que el estudio es doloroso. Ok, dentro de las imágenes, la radiografía simple, que es la lateral, la antero-posterior, y hay una proyección específica que se llama proyección para túnel del carpo. Esta nos va a evidenciar alteraciones a nivel óseo, pero no se recomienda mucho porque tenía normalidades, pero atribuibles a síndrome del túnel del carpo solo fueron 18%, y que requirieron tratamiento específico para esas anormalidades solo fue el 0.4%. Entonces, paciente que sí tenía anormalidades se trataba de la misma manera que un paciente que nunca se le haya hecho una radiografía. La resonancia magnética igual, generalmente nunca la indicamos, solamente si nosotros sospechamos que hay algún tumor dentro del túnel, ¿ok? Que esté causando esto, o sospechas de masas musculares anómalas, como algunas masas musculares se meten dentro del túnel, como hay extensión de la masa muscular del flexor largo del pulgar que puede llegar hasta dentro del túnel
del túnel y eso condicionarnos un síndrome del túnel del carpo. O el nervio lumbrical del flexor profundo del segundo dedo que se origine dentro del túnel. ¿Okay? El diagnóstico diferencial pues es con una radiculopatía cervical, con un fenómeno de Raynaud que generalmente pues, no tiene mucho que ver, pero bueno, si presenta el paciente hormigueos y eso, pues siempre hay que diferenciarlo. Osteoartritis de la articulación metacarpofalángica del pulgar, ¿qué pasa con esto? Pacientes que tienen una risartrosis, son pacientes que mueven poco el pulgar y presentan una hipotrofia por desuso de la eminencia tena, y nosotros tenemos que descartar que no sea por una patología compresiva del túnel. Tenosinovitis, generalmente la tenosinovitis del flexor carpis radialis, que está muy pegadito al túnel del carpo y genera un dolor a ese nivel, pero no genera las alteraciones sensitivas. La neuropatía periférica, el síndrome de salida torácica y otras compresiones más proximales del nervio mediano. El tratamiento, las formas inflamatorias de síndrome del túnel del carpo sin déficit muscular, se recomienda infiltración con esteroides a nivel del túnel, férula nocturna y medidas generales. Dentro del tratamiento conservador pues es la infiltración con esteroides. El esteroide yo en lo particular no lo recomiendo mucho, es un poco difícil de aplicar, es siempre evitar lesionar el nervio mediano. Si nosotros infiltramos el nervio mediano pues lo vamos a lesionar. Para no lesionarlo se recomienda infiltrar de donde está el palmaris longus, el tendón del palmaris longus, cubital a él, como está aquí, cubital a él, en un ángulo de 45 grados, meternos al túnel del carpo. Una vez que está dentro la aguja del túnel, mover los dedos para saber que no estamos dentro de un tendón y ahí se infiltra. ¿Cuáles son las desventajas de colocar esteroides a nivel del túnel? Que la mejoría clínica es muy corta. Generalmente son pacientes que sí mejoran, pero mejoran en un mes, 2 meses, y que van a requerir una segunda aplicación y finalmente van a requerir una cirugía. Lesión del nervio mediano, eso es bien importante. Y lo otro es rupturas tendinosas por el mismo esteroide. Nunca se recomienda infiltrar zonas a nivel de los tendones o peritendinosas, ¿no? A menos que sea muy necesario. Pero si nosotros lo hacemos, tenemos el riesgo de que se nos rompa el tendón. El tratamiento quirúrgico, las indicaciones son resistencia a tratamiento conservador, a las formas con déficit nervioso, cualquier forma con déficit nervioso hay que operarlo, y las formas agudas, por ejemplo las luxaciones, fracturas que están desplazadas, hay que operarlos para evitar que el túnel, operarlos, una para reducir la luxación o acomodar el hueso, y si con eso tenemos, pues listo. Si no, pues también hay que abrir el túnel del carpo. ¿Qué se hace en una cirugía de túnel del carpo? Se hace una retinaculotomía, que es que se corta el retináculo flexor, que es el ligamento transverso. No, hay que usar siempre un manguito de isquemia para ver que no lesionemos ninguna estructura, y siempre usando antibióticos profilácticos. Hay varias técnicas, muchísimas técnicas abiertas, hay un montón, mínimas invasivas y técnicas endoscópicas. La elección de la técnica depende de los criterios de elección del cirujano, de la severidad. Por ejemplo, pacientes que tienen un síndrome del carpo severo, en la cual ya tenemos hipotrofia de la eminencia tena, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que revisar el nervio. Si el nervio requiere hacerle una liberación o una epineurolisis, pues se tiene que hacer, y eso no lo podemos hacer por técnicas pequeñas o mínimas invasivas. Dependiendo de la etiología, pacientes que tengan, por ejemplo, artritis reumatoide, hay que abrirlos todos, porque generalmente va a requerir que le hagamos otras cosas ahí, como una sinobectomía.
Y la disponibilidad de material, siempre es importante porque para hacer otras técnicas tenemos que tener material especial. Dentro de las técnicas abiertas clásicas pues existen muchas incisiones. Hay incisiones transversas, incisiones longitudinales en S, en Z, algunas cruzan el pliegue palmar de la muñeca, algunas otras no. Siempre si vamos a pasar el pliegue, cualquier pliegue de la piel en nuestro cuerpo tiene que ser de manera oblicua, no podemos pasarla de manera longitudinal porque vamos a provocar una contractura en flexión de esa articulación. Dentro de la técnica abierta siempre vamos a marcar, es bien importante hacer un marcaje antes de la cirugía para saber dónde es donde vamos a hacer la incisión. Hay una línea que se llama línea de Kaplan que va al abducir el pulgar, tomamos el borde cubital del pulgar y tocamos el gancho del ganchoso y vamos a pintar una línea a ese nivel. Eso nos va a dar el borde distal del túnel del carpo y vamos a pintar otra línea que va del borde radial del cuarto dedo hacia el gancho del ganchoso que pase paralelo a él, y en esa zona vamos a realizar el corte del retináculo flexor. ¿Ok? Podemos hacer la incisión a nivel del pliegue de la eminencia tena, pero el corte del retináculo se va a hacer más o menos a este nivel, que es donde nos marca esta línea. Y entonces es importante también la línea de Kaplan para evitar lesión del arco palmar superficial. Una vez abierto el túnel del carpo, vamos a ver las estructuras internas, en la que vemos el nervio mediano, que es el más superficial, y a los lados y dorsal, todos los tendones flexores. Es importante siempre ver esto. Hay pacientes que se operan con técnicas abiertas, con médicos que tienen poca experiencia, y cuando nosotros lo operamos porque el paciente sigue con síntomas, nunca abrieron el ligamento transverso. ¿Ok? Entonces siempre es importante ver las estructuras. La técnica mini open, que esta se hace en pacientes que nada más se les va a realizar corte de ligamento transverso y nada más, no vamos a quitar tumores, no vamos a hacer nada más. Es una incisión igual, siempre se van a pintar las líneas y vamos a hacer una incisión de aproximadamente 1.5 centímetros a 2 centímetros a nivel del túnel del carpo. Se va a cortar el ligamento transverso y se va a cortar también la fascia antebraquial, que también parte de la compresión a nivel del nervio mediano puede ser la fascia antebraquial. ¿Ok? Y aquí estamos viendo el ligamento transverso, y aquí ya se ven, como les digo, las estructuras internas del túnel. Y la incisión va a quedar así de pequeñita, pacientes que nada más vamos a hacerle el corte del ligamento transverso, no se requiere más. Y la técnica endoscópica que es la técnica de Agui, esta técnica se hace el corte a nivel del pliegue de la muñeca, un corte transverso aproximadamente. Una vez que nosotros cortamos, vamos a ver esto, pero tenemos que cortar hasta que veamos músculo. ¿Ok? Dentro de las complicaciones hay menores y mayores. Las menores, que son un poco frecuentes, es dolor neurógeno en la cicatriz, dolor en el borde cubital que se llama pillar pain o dolor del pilar, algoneurodistrofia e inestabilidad tendinosa. Dentro de las mayores es lesión nerviosa y lesión del arco vascular superficial, como ya lo habíamos visto en la técnica mínima invasiva. El posquirúrgico. El manejo depende de la severidad del síndrome del túnel del carpo, de la longitud de la herida. Eso es importante. La longitud de la herida, entre más pequeñita sea, el paciente se va a recuperar más rápido. Y frecuencia. Mucha de la población, o muchos de nosotros en algún momento hemos tenido alteraciones a nivel del túnel, a nivel de la zona inervada por el cubital, que es en personas que se ponen a leer mucho o personas que hablan por el celular. Si nosotros estamos con el codo en flexión mucho tiempo, vamos a producir síntomas de compresión del nervio cubital.
¿Cómo se forma el nervio cubital? El nervio cubital se forma de las raíces nerviosas de C8T1, posterior tronco inferior, de la raíz anterior del mismo, se forma el fascículo medial y de ahí se forma el nervio cubital. El nervio cubital de ahí desciende, no da ninguna rama hasta una ramita pequeñita que da sensitiva a nivel de la articulación del codo. De ahí da una rama motora para los flexores profundos del cuarto y quinto dedo. Da otra ramita pequeñita para el flexor carpis ulnaris, que es el flexor cubital del carpo. Y de ahí da una rama antes de llegar a la muñeca, más o menos como 7 centímetros. Da una rama dorsal, que es una rama sensitiva. Pasa a través del canal de Guyon y se divide en dos, una rama profunda y una rama superficial. La rama superficial es puramente sensitiva y la rama profunda es motora. Inerva la mayoría de los músculos intrínsecos de la mano y eso es importante. Presenta 5 sitios de compresión a nivel del codo. ¿Sale? Normalmente nosotros le llamamos al atrapamiento a nivel del codo le llamamos canal cubital, que es erróneo porque el canal cubital pues es esta zona, pero el nervio cubital se puede atrapar en 5 partes a nivel del codo. Una de las partes es del epicóndilo medial a 10 centímetros proximales. En toda esta zona se puede atrapar, una por la arcada de Strutter y otra por la fascia muscular que se encuentra en esa zona. Otra área de compresión es a nivel del epicóndilo medial antes del surco. Las 3 y 4 que es a nivel del surco y a nivel del túnel cubital son las más frecuentes, por eso nosotros le llamamos, o generalmente se llama como canal cubital, la compresión a ese nivel. Y la quinta zona que es a nivel de la región flexopronadora, que es donde se encuentra el flexor superficial y el flexor profundo de los dedos. Dentro de la clasificación, el grado 1 es entumecimiento puro, el grado 2 es entumecimiento y debilidad muscular y el grado 3 es parálisis muscular completa. Dentro de los sitios de compresión, la zona 1, que es a nivel de la arcada de Strutter y a nivel de la fascia de los músculos, se genera la mayoría de las veces por pacientes que hacen masas musculares grandes. En la zona 2, que es a nivel del epicóndilo antes del surco, se debe generalmente por fricción. Pacientes que tienen o que tuvieron una deformidad en el codo secundaria a una fractura, por ejemplo un valgo importante, al flexionar y extender vamos a generar una fricción a ese nivel y vamos a evocar los síntomas de compresión del nervio a ese nivel. En la zona 3, alteraciones dentro del canal, que es a nivel del surco, que son alteraciones intracanal, extracanal y causas que predisponen a desplazamiento del nervio. Las causas intracanal, que son fragmentos de fracturas, tumores de tejidos blandos o de hueso, sinovitis, infecciones o hemorragias en esa zona. Y las causas extracanal son personas con apoyo prolongado, pacientes en situación de cama, posiciones anómalas al ser operados, eso es importante, pacientes que no se les acolchona bien la zona del cubital y que son cirugías largas, pueden presentar un síndrome de atrapamiento del nervio a ese nivel, y anomalías del músculo anconio. El músculo anconio va del epicóndilo medial a la cara medial de congénita del ligamento, hipoplasia congénita del epicóndilo medial que predispone a que se esté moviendo el nervio a ese nivel y tenga fricción y presente los síntomas, y deformidad postraumática del epicóndilo medial. En la zona 4, que es donde se encuentra el ligamento que se conoce como Osborn triangular o arcuato, en esa zona, que es la zona de compresión más frecuente, ahorita vamos a ver por qué. En esa zona se encuentra el ligamento de Osborn y en la parte lateral a él
se encuentra el ligamento colateral medial. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos una flexión? El ligamento de Osborn se distiende y el ligamento colateral medial se relaja y produce una disminución en el nivel donde se encuentra el nervio cubital, y esa es una de las pruebas evocativas, flexionar el codo para producir esto y reproducir los síntomas. Y en la zona 5, que es en la zona flexora pronadora, como ya comentamos, ahí puede haber algún dato de compresión por fibras anómalas. Ok, aquí es importante, como ya habíamos dicho, el nervio cubital inerva tanto la zona palmar de la mitad del cuarto dedo y el quinto dedo de manera completa, y en la zona dorsal a los mismos dedos. Dentro de la presentación clínica puede tener debilidad muscular, alteraciones para las destrezas manuales finas, ya que la mayoría de los músculos intrínsecos de la mano está inervada por el nervio cubital, entonces las destrezas finas están alteradas y puede presentar caídas de objetos de la mano. Hay que siempre buscar puntos dolorosos en toda la trayectoria del nervio. Hay que buscar el TINE también en toda la trayectoria del nervio, y las pruebas de flexión del codo. Hay que flexionar el codo aproximadamente 1 minuto para ver si se reproducen los síntomas. Algunos flexionan el codo y aparte producen una compresión del nervio a ese nivel para ayudar a que se reproduzcan más los síntomas. Los pacientes con una alteración del nervio cubital a ese nivel presentan signo de Wartenberg, que es aducción del dedo meñique, y el paciente es incapaz de juntarlo, de aducirlo. El signo de Fromen, que es pedirle al paciente que agarre un objeto pequeño, una hoja, un billete, algo delgado, con el dedo pulgar y el dedo índice, y cuando es positivo presenta una flexión de la interfalángica del pulgar. El paciente es incapaz. Esta prueba lo que hace es saber qué tanta fuerza tiene el aductor del pulgar. Si el paciente tiene un aductor del pulgar débil, se va a ayudar con el flexor largo del pulgar, que ese no está inervado por el nervio cubital, y esta es una prueba positiva. Lo que vamos a ver también es la mano del predicador con la garra cubital. Generalmente la garra cubital es del cuarto y quinto dedo, ya que el segundo y el tercer dedo, los lumbricales están inervados por el nervio mediano, y los lumbricales y los interóseos del cuarto y el quinto dedo están inervados puramente por el nervio cubital. Entonces se pierde totalmente la capacidad de extensión de las interfalángicas. Algo también característico es que vamos a ver una hipotrofia o una atrofia del interóseo del primer espacio digital. Igual la prueba de colapso por rascado, que como les digo es pedirle al paciente que haga una rotación externa. Se realiza rascado en la zona que sospechamos de la compresión, y entonces se presenta una debilidad y el paciente no puede sostener la presión que le realizamos. Las radiografías nos van a servir cuando tiene una sensibilidad del 54%, una especificidad un poco alta, una sensibilidad muy baja. Como ya les digo, los estudios de electroconducción en todas las patologías compresivas de la extremidad superior no nos ayudan de mucho, pero bueno, a veces hay que realizarla cuando tenemos sospecha clínica de que hay una compresión a otro nivel. Está indicado solo sospecha a otros niveles, en dado caso de que tengamos una sospecha de polineuropatía. Pacientes con polineuropatía no van a mejorar ante una cirugía al nivel del nervio, y enfermedades desmielinizantes o falta de mejoría después de una cirugía.
Ok. El tratamiento conservador se da en compresiones agudas o subagudas. ¿Qué podría ser una compresión aguda? Pacientes que se excedan en alcohol o en drogas y que queden presionando el nervio cubital por horas, va a presentar una alteración en el nervio cubital. O pacientes con subagudas, pacientes que se dedican a que su actividad es tener los codos en flexión, como por ejemplo pacientes que se dedican a reparar relojes. En ese tipo de pacientes podemos usar una férula a 45 grados de flexión, antiinflamatorio en medidas generales, y no se recomienda usar esteroides locales. ¿Por qué? Porque en la zona que vamos a colocar el esteroide, pues está el nervio. O sea, prácticamente el nervio entra por un canal muy estrecho, y para nosotros infiltrar esa zona es muy riesgoso que infiltremos el nervio. Entonces no se recomienda el uso de esteroides. El tratamiento quirúrgico siempre está indicado en debilidad muscular, ausencia de mejoría del tratamiento conservador y alteraciones en actividades de la vida diaria. El procedimiento quirúrgico puede ser liberación sin transposición, que es descompresión in situ o epicondilectomía medial, o liberación con transposición, que es el nervio sacarlo del surco y pasarlo de manera anterior. Para eso se puede hacer una transposición subcutánea, intermuscular o submuscular. Ok, dentro del tratamiento abierto, en la zona 1, por ejemplo, podemos tener este engrosamiento de la fascia. Si tenemos ese engrosamiento de la fascia, tenemos que retirarlo. Ok, vamos a liberar el ligamento arcuato que está en esta zona, hasta donde veamos que el nervio está libre. ¿Ok? Aquí el nervio lo sacaron del surco. Si nosotros queremos transferirlo, es sacarlo del surco y podemos agarrar una parte de la fascia y ponerlo de manera subfacial. Se corta la fascia y se unen los extremos de esa misma fascia para que no quede tenso y retenga el nervio en ese nivel. O lo otro es levantar todos los músculos epicondilios y meterlo el nervio abajo y luego pasar los músculos intercondilios hacia arriba. La que generalmente se hace es la de arriba. Y hay una liberación endoscópica que es mucho más actual, que es hacerle una incisión muy pequeña, aproximadamente 1.5 a 2 centímetros proximales al epicóndilo medial. Se introduce un lente con una cuchilla y vamos a revisar de manera proximal y vamos a cortar la arcada de Strutter y algún ligamento anómalo que tengamos. ¿Okay? Y de ahí se mete de manera distal y se corta el ligamento arcuato. Este tipo de cirugías solamente se hace en pacientes que se va a dejar el nervio in situ, que no tenemos que quitar el nervio, pasarlo de posición, o que tenemos que quitar algún osteofito, alguna anomalía ósea que tengamos a ese nivel. El tratamiento postquirúrgico es ejercicios no dolorosos al tercer día, uso de cabestrillo nocturno por 3 semanas, ejercicio de fuerza al segundo mes y manejo con rehabilitación de acuerdo a evolución. Generalmente los pacientes con este tipo de patología no requieren rehabilitación a menos que tengan alguna alteración. Vamos a ver el canal de Bullón. 61 por Jean-Casimir Félix Bullón, que él solamente describió la posible compresión del nervio a ese nivel. Las causas son tumores en el 31% de los casos. Esta patología generalmente es producida por tumores, y el principal es el ganglión, que es el quiste sinovial. ¿Okay? Pueden ser por lipomas, por tumor de células gigantes, por anomalías anatómicas a ese nivel, fracturas o luxaciones, trauma ocupacional o repetitivo y edema, que es en el 26% de los casos, enfermedades de la colágena y estrés prolongado en hiperextensión.
Pacientes que andan en bicicleta o que compiten en bicicleta son pacientes que tienen la muñeca en extensión y que presentan traumatismos repetitivos en esa zona. Pacientes que usan máquinas vibratorias o pacientes que usan sillas de ruedas. El canal de Bullón está formado entre el piramidal y el hueso ganchoso por el ligamento, extensiones del ligamento transverso del carpo, y por el ligamento pisiforme hueso ganchoso, y por el arco que se forma en donde están los músculos de la eminencia hipotenar, un arco fibroso. A través del túnel del canal de Bullón pasa la arteria cubital y el nervio cubital. Una vez el nervio cubital a nivel del canal de Bullón tiene varias zonas de atrapamiento, que son 3 zonas. Son 3 zonas. Una zona, en la zona 1, el nervio está completo. Van juntos la rama sensitiva y la rama motora. ¿Okay? En la zona 2 ya se dividió el nervio y solamente se encuentra la rama motora. Y en la zona 3 se encuentra solamente la rama sensitiva. ¿Okay? Aquí es bien importante también, igual que en el túnel del carpo, saber que la parte dorsal de la mano, a nivel de la mitad del cuarto dedo y el quinto dedo completo, está inervada por una rama sensitiva que sale antes del canal de Bullón. De hecho, sale aproximadamente 7 centímetros proximales al pliegue palmar. Entonces, si nosotros tenemos una alteración sensitiva en esta zona, no es un canal de Bullón. El canal de Bullón solamente tiene alteraciones sensitivas a nivel palmar. En la zona 1 podemos tener alteraciones sensitivas, motoras o alteraciones o ambas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el nervio cubital a este nivel van juntas las 2 ramas y podemos tener una compresión que esté afectando nada más la rama sensitiva o que esté afectando nada más la rama motora, o una compresión severa que esté afectando ambas. ¿Ok? En la zona 2 solamente tenemos alteraciones motoras, que es esta zona. ¿Ok? Sí, que es aquí donde tenemos solamente ramas motoras. Y la zona 3 tenemos alteraciones puramente sensitivas. Hacer una semiología igual, la duración de los síntomas, características de los síntomas, horarios, calambres calambres nerviosos, hormigueos, debilidad muscular, cuando se presenta, que es lo mejor, exacerba, y las irradiaciones del agua. El FALE, que es el mismo que hacemos en el túnel del carpo, pruebas de sensibilidad y motoras y pruebas vasculares. El FALE, el TINEL, igual percutir a nivel del canal de Bullón, y el ALE, que es provocar una compresión a nivel de la arteria cubital y en la arteria radial, pedirle al paciente que flexione la mano para producir una exsanguinación de la mano, que abra y soltar una u otra, la que estemos explorando. Y entonces, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque pues la arteria cubital pasa a través del canal de Bullón y puede tener a lo mejor una trombosis a ese nivel que nos esté provocando síntomas. Igual la discriminación a 2 puntos a nivel del meñique y la prueba de Frommel que ya habíamos visto. Hay que ver la fuerza muscular de la oponencia del meñique. Hay que flexionar el flexor profundo del cuarto y quinto dedo. Si tenemos una alteración, ya sabemos que es una alteración proximal del nervio. Los flexores profundos del cuarto y quinto dedo se inervan a nivel del antebrazo. Si tenemos eso, hay que buscar una compresión más proximal. Lo que vamos a ver va a ser una hipotrofia de todos los intrínsecos de la mano, que es excepto de la eminencia tena.
Hay que explorar el flexor carpio ulnaris, que es pedirle al paciente que haga una flexión con desviación cubital y ponerle resistencia. Eso igual también es tratando de buscar una compresión más proximal. Dentro de las radiografías simples es la AP, la lateral, y la proyección de túnel, que también nos va a servir para ver esta zona, que es por donde se encuentra el canal de Bouillon. Vamos a ver el gancho del ganchoso y el pisiforme. Si vemos alguna anomalía en ese nivel, pues hay que trabajarlo. El ultrasonido aquí sí es muy importante, porque si estamos sospechando que, o sabemos que el canal de Bouillon tiene un 30% de que se genere por tumores, ¿sí? Generalmente por quistes sinoviales, entonces hay que hacerle un ultrasonido y eso nos va a dar el diagnóstico. La tomografía pues nos sirve para ver anomalías óseas, ya sea fracturas a nivel del gancho del ganchoso o fracturas ya consolidadas con callos muy grandes que estén afectando el canal de Bouillon. La resonancia pues solo está indicada en tumores, anomalías vasculares, anomalías musculares, casos refractarios y casos no identificables. La electromiografía es que sospechemos una compresión a otro nivel y una polineuropatía. Generalmente, como les digo, es clínico el diagnóstico. Y el tratamiento conservador pues son neuropatías por trauma repetitivo. Se indica en neuropatía por trauma repetitivo y formas idiopáticas sin déficit vascular o motor. El tratamiento conservador consiste en modificar las actividades que provocan la patología, inmovilización de la muñeca con la mano en neutro, la muñeca en neutro, que no esté en extensión ni en flexión, y evitar uso de esteroides locales por la misma razón. Es un canal muy pequeñito, está descrito usarlo, pero es muy fácil lastimar el nervio. El tratamiento quirúrgico consiste en las indicaciones es en fracturas desplazadas, tumores, alteraciones vasculares, normalidades óseas y casos refractarios al tratamiento conservador. El tratamiento quirúrgico consiste en hacer una incisión que va a más o menos como 2 o 3 centímetros del pliegue de la muñeca proximal y distal al mismo. Este es el pisiforme, este es el hueso, el gancho del ganchoso, y nos vamos a meter a ese nivel. Vamos a liberar todo el nervio, vamos a ver la rama motora, que es la profunda, la rama sensitiva, que es la superficial, y como vemos aquí, vemos